Buenas tardes a todos nuevamente. De parte del equipo de Solar Training les queremos dar la bienvenida a este taller gratuito. Para los que no conocen Solar Training Lab, somos una entidad que nos dedicamos a capacitar a las personas en energías renovables, enfocándonos principalmente en energía solar fotovoltaica. ¿Cuál es nuestra filosofía? Nuestra filosofía es enseñar lo que nosotros ya conocemos. No enseñamos únicamente la teoría, sino tratamos de mostrarles a ustedes, las personas que aprenden con nosotros, as aspectos aplicativos de los proyectos de energías renovables. Entonces, hoy tenemos este breve taller sobre el recurso solar fotovoltaico, cómo cuantificarlo, de dónde sacar esta información. Vamos a tener el taller durante 45 minutos y los últimos de 5 a 10 minutos para responder sus preguntas. Así que comenzamos. Cualquier consulta igual la van dejando en el chat que al final la respondemos sin problema. Quiero empezar este breve taller comentando sobre cuál es el potencial de energía solar con esta imagen. Este es un dato importante. Si es que nosotros quisiéramos alimentar el mundo entero con paneles solares, necesitaríamos cerca de 500.000 kilómetros cuadrados de superficie. Parece bastante, ¿no? Pero si es que ustedes ven este mapa y se pueden concentrar en los cuadrados amarillos, se van a dar cuenta que esos terrenos distribuidos en el mundo no es mucho espacio como pensábamos, ¿no? Fácilmente se podría ocupar o se podría llenar de ciertos enteros de paneles solares y con eso se alimentaría a todo el mundo. Imagínense. Entonces, tenemos la tecnología disponible para alimentar gran parte o la totalidad de nuestros consumos energéticos. Es una tecnología que no es viable como se pensaba, como se creía, porque yo escucho esa creencia que dicen que los paneles solares sirven para alimentar pocas potencias, equipos de bajo consumo. Eso es falso. Se puede alimentar cualquier capacidad. Y el otro dato interesante es que en este recuadro nosotros vemos en proporción cuánto es lo que consume la Tierra, y en estos otros recuadros vemos cuánto es el recurso disponible por tecnología. Y nosotros aquí vemos pues que tenemos a distintos combustibles que se usan actualmente, y aquí tenemos el recurso que nos proporciona el Sol que tenemos en la galaxia. Y pues dense cuenta que fácilmente ese recurso podría durar para centenas o miles de años, ¿no? Y es energía totalmente gratuita. Entonces, comparen los recursos que actualmente manejamos en el mundo, en nuestra matriz energética, se van a terminar algún día. Los especialistas dicen que antes de 2100 ya tendríamos una crisis energética, si es que no empezamos a utilizar energías renovables, o incluso antes. Hay algunos que hablan del 2050. El 2050 no está muy lejos. Y bien, ¿cómo es que ese recurso solar llega a la Tierra? Pues atraviesa toda la atmósfera, todo el espacio exterior, desde el Sol hasta la Tierra. Es un espacio vacío y incide en la parte superior de la atmósfera terrestre con una potencia de 1367 watts sobre metro cuadrado. Esto no es otra cosa que potencia lumínica por unidad de área, ¿ok? Hasta la parte superior de la atmósfera llega con esa potencia. Cuando ya llega a la parte inferior de la atmósfera, es decir, el mismo suelo terrestre, eh, alcanza aproximadamente los 1000 watts sobre metro cuadrado. Y digo aproximadamente porque no es un valor exacto. Puede alcanzar en días nublados 600 o 500 watts sobre metro cuadrado, y en algunos momentos de mayor sol podría alcanzar los 1100 o los 1200, ¿no? Sin embargo, se fija el valor de 1000 porque para sistemas fotovoltaicos, paneles solares, es bastante estandarizado este valor. Siempre lo van a encontrar en diversas indicaciones o literaturas de paneles solares. Ya vamos a conocer por qué. Entonces, ¿por qué hay estas pérdidas? A ver, ¿por qué de 1367 llega a 1000? Lo que sucede es que pues tenemos en toda la atmósfera terrestre, que son algunos cuantos kilómetros de altura,
tenemos elementos que contaminan la atmósfera o también elementos como nubes que de alguna u otra forma dispersan por completo los fotones de luz. Es por ello que a la parte inferior de esa atmósfera llega pues un valor mucho menor, ¿no? Entonces, la luz incide en la superficie terrestre a través de partículas que son las llamadas fotones. Ya, esas partículas fotones inciden con distinta cantidad de energía, porque son fotones de distintos tipos de, de luz, se puede decir, ¿no? Tenemos a la luz visible como tal, después tenemos los rayos infrarrojos, rayos UV, los rayos X, los microondas, todos son, eh, todos son conjuntos de fotones, pero que inciden con distinta longitud de onda, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos es que eh, no todos estos fotones van a poder ser aprovechables en el tema de los paneles solares. Van a haber algunos que simplemente pueden incidir en los paneles solares y no les va a provocar ningún efecto de generación de energía. Pero van a haber otros que cuando sobrepasan esta mínima cantidad de energía, que la estoy poniendo aquí, 1.12 electronvoltios, van a poder generar corriente eléctrica en los paneles solares de silicio. Ojo, silicio. ¿Y por qué digo silicio? Porque la mayoría de los paneles solares que se usan actualmente en el mundo están hechos de silicio. ¿Ok? Entonces, por eso es que se pone este dato. 1.12 electronvoltios. Y ahora ustedes dirán, pero si las partículas que inciden en la superficie terrestre tienen longitud de onda distintas, ¿cómo llevo yo esta longitud de onda a electronvoltios? Pues para eso existe la ecuación de Planck, esta ecuación de energía. ¿Se acuerdan? Que la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes intenten convertir de la longitud de onda, lo van a poder llevar a energía para saber cuántos electronvoltios les pueden dar esas partículas de luz. Ahora, esto dicho de otra forma, esta capacidad mínima que requieren los átomos de silicio para generar electricidad, también se traduce como partículas con longitudes de onda de entre 300 a 1100 nanómetros. ¿Ok? La luz visible está en el rango de 400 a 700 nanómetros. Un poco más a la derecha, o sea, un poco más de 700, tenemos los rayos infrarrojos, y un poco menos de 400 tenemos los rayos UV. Entonces, quiere decir que los paneles solares pueden aprovechar la luz visible en su 100%, un poco de rayos infrarrojos y un poco de rayos UV. ¿Sí? Ahora nos ponemos un poco más teóricos. Como los paneles solo aprovechan fotones con longitud de onda de entre 300 a 1100, quiere decir que del 100% de radiación solar que incide en la superficie terrestre, nosotros no la aprovechamos el 100%, aprovechamos solo una parte. Esa parte que nosotros aprovechamos, en teoría es 49.6%, ¿ya? No se aprovecha nada más. Ojo, me sigo refiriendo a los paneles de silicio. Sin embargo, cuando dos científicos en el año 61 quisieron ir a fondo y saber cuánto realmente era la eficiencia que podían alcanzar las celdas comerciales de silicio, llegaron a que este 49.6% iba a estar afectado por otras pérdidas a nivel de la composición de las celdas solares de silicio. Entonces, lo que al final estimaron, después de considerar todas esas pérdidas asociadas, es que los paneles podían alcanzar máximo un 29.1% de eficiencia. Los paneles solares de silicio. Hoy en día, la eficiencia que alcanzan los modelos más comerciales, los modelos comerciales más avanzados es del 26%. Eso quiere decir que ya nos encontramos cerca del límite teórico máximo. ¿Ok? Y si ya nos encontramos cerca del límite máximo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que investigar otros elementos
para fabricar paneles solares de otros elementos que me permitan mejorar esa eficiencia. Porque si no, si es que no se hace eso, de aquí a 100 años se van a seguir utilizando los mismos paneles solares que se utilizarían hoy en día. Y pues eso no puede ser así, ¿no? Todo tiene que evolucionar. Entonces lo que van a hacer es desarrollar y estudiar nuevos elementos que permitan mejorar esta eficiencia y lógicamente desarrollar paneles solares que transformen de una forma más óptima la energía solar a electricidad. Entonces de ahí nosotros, ya habiendo visto cómo es que la radiación incide en la superficie terrestre y qué es lo que aprovechan los paneles solares, vamos a meternos un concepto más, que son los componentes de la radiación, ¿ya? Los componentes de la radiación que aprovechan los paneles solares están divididos en tres, ¿sí? Uno es la radiación difusa, que es la radiación que incide en elementos en la atmósfera como lo es las nubes, la polución, el polvo, cualquier elemento, que de tal forma no le permite pasar directamente a los fotones de luz, ¿ok? Después tenemos la radiación directa, que es aquella que sí incide directamente a los paneles solares. Y por último tenemos la radiación de albedo, que es aquella que incide previamente en otra superficie, puede ser una pared, un piso, o puede ser incluso otro panel solar, y termina rebotando en los módulos fotovoltaicos. Esos tres componentes son los que nosotros necesitamos para cuantificar el recurso solar de un proyecto fotovoltaico. Ahora, esos componentes se representan con la letra G, ¿ya? De lo que hemos hablado ahorita, nos estábamos refiriendo a radiación solar, ese es el término global, pero siendo más específicos, podemos referirnos a la irradiancia, ¿sí? Y la irradiancia es, como les decía, está representada por la letra G, y como la que necesitamos nosotros es la total, esa total es la suma de las tres componentes, directa, difusa y albedo, ¿ya? Los tres componentes se miden por separado, y nosotros deberíamos buscar el dato de cuánto es la suma de los tres, porque finalmente, repito, el total es el que se utiliza para proyectos solares. Sin embargo, hago una precisión aquí. En el caso de sistemas fotovoltaicos como los de esta forma, por ejemplo, que son los más típicos, la radiación de albedo es cercana a cero, ¿ya? Por dos motivos. Número uno, porque no existe un espacio de separación entre una fila de módulos y otro que les permite a los rayos solares, por ejemplo, entrar por aquí, por el medio, y poder rebotar en la capa de atrás. ¿Ya? Eso no existe, entonces no hay esa radiación de albedo. O si es que hay, es muy pequeña. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque la radiación de albedo depende mucho de qué tipo de superficie sea la de aquí. No es lo mismo tener aquí suelo que concreto o pasto, todo es distinto, ¿ya? Entonces, cuando haces un proyecto solar, obviamente las bases de datos que proporcionan el recurso solar global no saben exactamente qué es lo que tienes como superficie. Entonces, por esas dos consideraciones es que la radiación de albedo la consideran cercana a cero y la eliminan de la ecuación. Entonces, la ecuación finalmente queda en estas dos componentes, la directa y la difusa. Y la suma de ambas es la radiación total. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con dos componentes, con la directa y con la difusa. ¿Ya? Ambas representadas por la letra G. Sin embargo, aquí es que se le agregó la palabra inclinada. ¿Ya? ¿Y por qué se le agregó la palabra inclinada? Lo que sucede, pues, es que los módulos fotovoltaicos se ponen con cierta inclinación. ¿Sí o no? Como hemos visto en esta imagen, están inclinados. Entonces, cuando nosotros busquemos nuestro dato de irradiancia, lo tenemos que buscar para superficies inclinadas. ¿Sí? Y ese término global, esa suma global que nosotros necesitamos, cuando se habla de superficies inclinadas, se representa por las letras GTI. ¿Ya? GTI. Entonces, repito, si yo quiero buscar mi recurso solar en alguna fuente de información, vamos a tener que buscar el valor de GTI.
ese y exclusivamente ese. Salvo que nosotros pongamos la instalación fotovoltaica netamente horizontal, como ven aquí, totalmente horizontal, y en ese caso ya no necesitemos el valor de la irradiancia inclinada, sino necesitemos el valor de la irradiancia horizontal, que se representa por la letra GHI. ¿Sí? Entonces ya hemos conocido dos términos. Si es que nosotros queremos para superficies inclinadas, buscaremos el GTI, y si queremos para superficies horizontales, buscaremos el GHI. De estos dos, ¿cuál es el que más se emplea para instalaciones fotovoltaicas? Obviamente tendría que ser el GTI, ¿sí o no? Porque más todos hemos visto instalaciones fotovoltaicas inclinadas. Ya, hasta ahí perfecto. Siguiente pregunta. De estos dos, ¿cuál es el que más se encuentra en la base de datos? El que más se encuentra en la base de datos es el GHI. ¿Y por qué? Lo que pasa es que el GHI es, como dice su nombre, para una superficie horizontal, y el GTI para una superficie inclinada, pero no se sabe a qué inclinación. Puede ser una inclinación de 10 grados, de 20 grados, 50 grados, 70 grados. Por ello, para evitarse la base de datos, recopilar, medir y trabajar con tanta información, muchas de ellas se limitan únicamente a proporcionarte el valor del GHI. Y ya no encontramos este GTI. Entonces, es más común, repito, encontrar el GHI. Ahora, ¿cuál es lo rescatable en esto? Lo que sucede es que, por ejemplo, para el caso específico de Perú, nos encontramos en un lugar muy cercano al Ecuador y por lo tanto, la radiación solar que yo voy a buscar para una superficie inclinada, dicha superficie inclinada tiene un ángulo de inclinación muy pequeño, puede ser 10 grados, 12 grados, 15 grados a lo mucho. Como es un ángulo de inclinación muy pequeño, el GTI para esa superficie inclinada no va a variar mucho del GHI, repito, porque la inclinación es muy pequeña. Entonces, si es que nosotros queremos hacer proyectos aquí en Perú, bastará con encontrar el GHI y tendremos una aproximación bastante cercana del recurso solar para una superficie inclinada. Ese es, ojo, en el peor de los casos, ¿no? En el cual no encontremos el otro valor. Pero si es que tenemos conocimiento, vamos a poder encontrar bases de datos que sí nos proporcionan el GTI para diferentes inclinaciones. Ahora, ¿cómo se mide este recurso solar? Pues se mide principalmente de tres formas, o bueno, con tres elementos. El primero de ellos es el solarímetro, que está aquí. Es un elemento que mide de forma instantánea la irradiancia solar incidente en una superficie. ¿Ok? Este más que todo se utiliza para hacer inspección y verificación de buen funcionamiento de los paneles solares. Porque ya si es que queremos ir más a fondo, la energía que producen los paneles solares es proporcional a la irradiancia que reciben. Entonces yo mido cuánta energía produce mi panel solar y veo si es que está siendo proporcional a la irradiancia, quiere decir que la instalación está funcionando ok. Entonces, para hacer esas pruebas, se usa este equipo, solarímetro. Si es que nosotros queremos, sin embargo, acumular información, es decir, no utilizarlo solo para un momento, sino acumular esos datos de recurso solar, instalaremos lo que se conoce como celdas calibradas, que es esto de aquí o esto de aquí, o un elemento que cumple esa misma función, pero con mucha más precisión y por lo tanto mayor precio, que es un piranómetro. ¿Ya? Entonces, repito, celdas y piranómetros para datos acumulados. ¿Sí? Están fijos ahí todo el tiempo y esos datos se guardan en una base de datos y los podemos revisar. Y solarímetro para mediciones instantáneas, en el caso de pruebas. Y finalmente, ¿qué es lo que van a obtener todos estos equipos? Todos estos aparatos, pues van a obtener el recurso solar de esta forma. Se le conoce como las curvas de campana. ¿Sí?
Cuando nosotros medimos el recurso solar, lo que tenemos es que a las 6 de la mañana, cuando recién sale el sol, se empieza a cuantificar dicho recurso, va creciendo, al mediodía llega a su máximo y de ahí empieza a bajar. Y siempre vamos a ver esta misma curva en el caso de mediciones del recurso solar, siempre. Entonces, conozcan bien esta curva, repito, se llama la curva de campana, porque tiene obviamente la forma de campana, y pues en algunos casos vamos a ver distorsiones que son aceptables por el tema de nubes, porque ustedes lo han visto, en días soleados pueden aparecer nubes de la nada por unos cuantos minutos o horas, y eso pues hace que la medición obviamente baje su comportamiento de campana, ¿no? Ya, entonces, habiendo repasado ya la parte práctica, ahora vamos otra vez a la teoría. Y lo que les comentaba era el término de irradiancia, que es la potencia lumínica por unidad de área, se mide en watts sobre metro cuadrado. Y lo que tenemos como acumulado se le conoce como irradiación solar, que se representa con la letra H. Y aquí lo pongo, ¿no? Es la energía solar recibida en un periodo de tiempo, ¿sí? O sea, valores acumulables, medidos y sumados en un espacio de tiempo. Y la irradiancia solar era en watts sobre metro cuadrado. Como la irradiación es un valor acumulable, tengo que añadirle la variable tiempo, o la unidad tiempo, mejor dicho. Por lo tanto, le añado horas, la unidad de horas. Watts sobre metro por horas, ¿sí? Que no es otra cosa que watts hora sobre metro cuadrado. Sin embargo, aquí falta precisar en qué periodo de tiempo se ha medido, ¿no? Puede ser en un día, puede ser en un mes, en un año. Entonces ahí se le menciona también, ¿no? Eso es irradiencia e irradiación. Volvemos a la curva de campana. La irradiancia son los valores puntuales que se miden en cualquier momento del día, que se puede decir están en el perímetro de esta campana, ¿sí? Varios valores medidos. Y la irradiación, como es un valor acumulable, viene a ser la suma de todas esas mediciones en unidades de watts hora, que no es otra cosa que también el área bajo la curva, ¿ya? Y dicho en términos matemáticos, se podría decir que la irradiación, pues, es la integral de la irradiancia en función del tiempo. Repito las unidades: irradiancia en watts sobre metro cuadrado, y la irradiación en watts hora sobre metro cuadrado, y por el periodo de tiempo, que puede ser día, mes u año. Ya tenemos esos dos conceptos definidos. Aquí entra un concepto más, que son las horas solares pico. Horas solares pico es el valor de la irradiación, ¿sí? El valor de la irradiación, ojo, en kilowatts hora sobre metro cuadrado, miren bien esas unidades, dividido entre un kilowatt sobre metro cuadrado. Ya es simplemente, más que todo, para hacer una conversión que nos permita trabajar de mejor forma. Con un ejemplo lo entendemos rápido. Por ejemplo, aquí tenemos Moyobamba, la ciudad de Moyobamba en la selva. Hemos medido un valor acumulado durante todo el día, ¿sí? El área bajo la curva, de 4.208 kilowatts hora sobre un metro cuadrado por día. Si yo lo quiero llevar a horas solares pico, simplemente lo tengo que dividir entre 1 y entre las unidades se va a kilowatts y se da metro cuadrado día, y me quedo solo con horas. Entonces sería 4.2 horas solares pico, ¿ya? O sea, no es otra cosa que numéricamente el mismo valor, pero simplemente cambiando las unidades. 4.2 horas solares pico. Eso es a nivel matemático. Y a nivel gráfico, ¿cómo se representa? Pues se representa como aquel rectángulo que a una irradiancia de 1000, el ancho de ese rectángulo va a ser 4.2 horas. Esto es para que lo entiendan gráficamente, no es necesario recordarlo, pero sí es necesario recordar este concepto de hora solar pico,
al menos numéricamente, ¿ya? Porque muchas bases de datos nos proporcionan este valor, horas solares pico. Entonces, es necesario entenderlo. ¿Cómo se traduce en la vida real? Si es que yo tengo mis paneles solares por 1 kilowatt, por ejemplo, 1 kilowatt de potencia, si el recurso solar para mi ciudad es 4.2 horas solares pico, quiere decir que mi sistema fotovoltaico producirá el producto 1 por 4.2, que es 4.2 kilowatts hora durante todo un día. Claro, a eso hay que añadirle las pérdidas, pero para que entiendan la idea. Entonces vamos otra vez, la parte visual, esta es la campana. Si nosotros recortamos la campana, esos pedazos de energía que quedan sueltos se pasan arriba, representando el mismo área de la campana inicial, y ese ancho representa, en este ejemplo, 6 horas solares pico. Entonces, ese valor es el que al final se requiere, ¿no? Con este valor de las horas solares pico, o también en inglés PSH, es el valor con el cual realmente trabajamos los cálculos para la producción de un sistema de energía solar. ¿Quiénes te proporcionan esta base de datos o esta información de cuántas horas solares pico tiene mi región o mi ciudad? Pues existen actualmente distintas plataformas, todas online, que te proporcionan esos datos. Está el Atlas de Energía Solar del Perú, también, pero este es un documento que se elaboró con información recopilada desde los años 70 hasta el año 98, si no me equivoco, ¿ya? Es información que es prácticamente hace más de 30 años. Entonces, lo que se hace es que ya no se suele emplear mucho el atlas solar porque es información desfasada. Y como lógicamente vivimos en un mundo que actualmente está muy regido por el cambio climático, las condiciones van cambiando, ¿no? El recurso solar de hace 30 años no va a ser el mismo que el actual. Por ello es que esto ya mucho se deja de lado, ¿no? Se trabajan con bases de datos que tienen información más actualizada. ¿Y cuáles son esas bases de datos? Pues aquí las ordeno. Tenemos en primer lugar a la más conocida, la NASA, que es una plataforma de uso libre. Luego tenemos a la base de datos de NREL, que es la del Laboratorio de Energía Renovable de los Estados Unidos, una entidad de prestigio a nivel mundial. Después tenemos PBIs, elaborado por la Comisión Europea, que principalmente se enfocó en conseguir los recursos solares de los países europeos, pero actualmente ya se está difundiendo a muchas otras ciudades del mundo. Y después tenemos a bases de datos más sofisticadas, que son, por ejemplo, Meteonor, SolarGIS y Solcas, en ese orden. Lo pongo en ese orden porque es debido a su actualización. Meteonor existe ya desde hace un par de décadas, si no me equivoco. SolarGIS apareció hace unos años y Solcas ha aparecido recientemente con datos mucho más actuales que supuestamente garantizan que la data que ellos brindan es bastante confiable respecto a, por ejemplo, la data que brinda la NASA, que tiene mucho margen de error. Ahora, ¿a qué se debe esto principalmente? Principalmente se debe a que la NASA las mediciones, interpolaciones o análisis de radiación solar las hace cada 111 kilómetros. En una cuadrícula terrestre, este cuadrado es un cuadrado con lado de 111 kilómetros. Es decir, que la NASA tiene el recurso solar de este punto, de este punto y de este punto, de este punto, de las 4 esquinas, y cuando quiere o cuando tú le pides que te entregue la información del recurso solar de un punto del medio, lo que hace la NASA es interpolar de forma matemática y proporcionarte ese valor. Pero ese es un método que para muchas cosas sirve perfectamente, pero para otras no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el recurso solar dentro de un espacio de 111 kilómetros cuadrados
cuadrados, puede variar demasiado por la misma climatología del lugar, montañas, contaminación, ¿sí? Entonces la NASA eh, toma estas mediciones en las cuadrículas de 111 kilómetros, cambio solar y Solcas las toman en cuadrículas de 2, de 4 kilómetros, que son mucho más pequeñas. Y por lo tanto, hay una mayor precisión en la información que nos dan. Acá hay una pequeña comparativa entre estas plataformas. Esta comparativa les traje de PVSys. PVSys es un software para diseñar proyectos fotovoltaicos que al obtener la licencia del PVSys, a comprar el programa, me viene con todas estas bases de datos ya instaladas, ¿sí? Algunas mencionadas anteriormente. Entonces, esa es otra forma de poder encontrar la información en los software fotovoltaicos. Porque las bases de datos, como vimos en la imagen anterior, algunas son gratuitas y otras son de paga. Y algunas, como Meteonor, por ejemplo, funcionan de forma gratuita, pero para determinados sitios. Después hay que pagar. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba sobre las cuadrículas. Que algunas bases de datos, sus cuadrículas son más grandes y otras son mucho más pequeñas y por lo tanto mayor confiabilidad. Otra característica de las bases de datos es que algunas simplemente se basan en los datos satelitales, es decir, mediciones del recurso solar en los satélites que están en la atmósfera, y otras se basan o incluso añaden a su análisis o sus cálculos modelos meteorológicos para extrapolar esos valores hacia la superficie terrestre. Y hay algunas otras más que sí cuentan con estaciones con sensores de radiación en la Tierra, a las que le dan mantenimiento con frecuencia y pues les permite obtener un recurso mucho más preciso, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una y otra base de datos? Pues de que una, al no tener información completa o mediciones completas, va a intentar interpolar o sintetizar esos datos, crearlos de alguna forma. Pero otras que sí tiene pues todos los elementos anteriores, va a medir tal cual es la realidad del recurso solar, ¿sí? Por eso es importante pues verificar bien que la base de datos con la cual estoy trabajando sea bastante confiable. Ojo que cada una de ellas te brinda siempre el valor de incertidumbre de sus mediciones, ¿ah? Ese es un valor que nosotros tenemos que buscar para ver qué tan confiable es la plataforma. Bien, entonces la base de datos te brindan el recurso solar, puede ser de forma promedio. Por ejemplo, aquí te brindan promedios diarios, pero de cada mes, de enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, un promedio anual. Y aquí te brindan valores promedios, pero dentro de un día. Miren, si se dan cuenta, aquí la escala de tiempo está de enero a diciembre y aquí está de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La misma gráfica en forma de campana. Nos dice que tiene 5.5 kilowatts hora sobre metro cuadrado. Por la escala de tiempo entendemos que esto es un día, ¿sí? Entonces, esto es irradiación. Y si es irradiación, lo dividíamos entre 1, obteníamos las horas solares pico, que viene a ser 5.5 horas solares pico. ¿Se entendió? Entonces, esas horas solares pico, repito, son las que me sirven para poder calcular cuánto va a producir mi sistema fotovoltaico. Otra característica más de la base de datos es que muchas de ellas te proporcionan el TMI, que es el año meteorológico típico. ¿Y en qué consiste esto? Pues como la base de datos tiene mediciones de muchos años acumuladas, como se pueden dar cuenta aquí abajo, ellos sacan la información del mes más típico o del mes que haya presentado menor desviación respecto a los mismos meses de los siguientes y anteriores años, porque ellos se dan cuenta que como el clima está sujeto a variaciones que no necesariamente ocurren con la misma frecuencia, como por ejemplo el fenómeno del Niño,
que no sucede todos los años, sucede de vez en cuando y afecta lógicamente el recurso solar. Es por ello que algunas mediciones, por decir, las mediciones del año 2020 completas, si es que ese año hubo fenómeno El Niño, puede que un mes entero esté totalmente distorsionado. Es por ello que se inventa este concepto del año meteorológico típico. En ese caso, ese mes distorsionado lo sacan del registro de datos y ponen un mes típico, ¿no? Entonces, si dan cuenta, esta gráfica de aquí, este TMI, fue originada a partir de distintos recursos solares, de distintos años. Pero tenemos el año completo. Y lo otro es que también te dicen qué tanta incertidumbre tienen sus datos con esta probabilidad estadística, que se le conoce, para el caso de sistemas fotovoltaicos, probabilidades P50 y P90. Por ejemplo, si es que me dicen el recurso solar es 5.5 horas solares pico, pero con un P50 quiere decir que tengo un 50% de probabilidades de que el recurso solar sea mayor que eso y tengo un 50% de probabilidades que el recurso solar sea menor que eso. Pero si me dicen, no, son 5.5 horas solares pico con P90. ¿Qué significa eso? Significa de que tengo un 90% de probabilidades de que lo que yo vaya a obtener en la realidad sea mayor que ese valor. Entonces, ¿qué me conviene conseguir? Me conviene conseguir un P90, ¿sí o no? ¿Sí? Pero un P90 puede ser muchas veces un valor pequeño, porque es muy difícil también asegurar con mucha precisión que un sistema fotovoltaico, la mayoría, el 90% del tiempo, producirá más que ese valor proporcionado, ¿no? Sin embargo, a eso debemos apuntar. Y es otra característica que también tienen que conocer. Y para pasar ahora al tema del movimiento del Sol y terminar con un ejemplo, hacemos muestro esta pequeña gráfica donde indico cómo es que la Tierra se mueve en las estaciones del año. Y obviamente, por eso es que nosotros tenemos, en el caso de Perú, en algunos meses sol muy fuerte y en otros meses tenemos el sol bajito, ¿no? Lo que sucede es que el sol, en un modelo simplificado, es el centro del movimiento de la Tierra de todo el año. Y ese sol, como está al centro, lo que se tiene que hacer es que los paneles solares se deben orientar siempre a esa línea ecuatorial, que es la que, como decía, ese plano de la mitad del plano ecuatorial es el que contendría al Sol. Y por lo tanto, apuntándolo hacia ese lado, es que nosotros tratamos de obtener la mayor cantidad de radiación solar posible. En el caso del hemisferio sur, donde se encuentra Perú, por ejemplo, necesitamos apuntar los paneles hacia el norte, porque hacia el norte está el Ecuador. Es por eso que siempre tienen que llevar su brújula y orientar los paneles solares hacia el norte. ¿Ok? A eso deben apuntar siempre, hacia el norte. De esa forma van a obtener la mejor radiación solar posible. Muestro aquí una pequeña herramienta para que ustedes mismos exploren cuando les comparta este material cómo es que se mueve el sol, ¿sí? Van a jugar ahí con las horas, con la ubicación del lugar, con el día y el mes del año, para que ustedes mismos vean cómo es que el sol en un mes está más abajo, en otro mes está más arriba. A las 6 de la mañana estará para un lado, a las 6 de la tarde estará para otro lado, porque obviamente el sol hace un recorrido, ¿no? Entonces ahí yo les dejo la herramienta y ustedes mismos explórenla y se van a dar cuenta pues de incluso las proyecciones de sombras. Y ahí ustedes mismos van a deducir cuándo es el caso más crítico, cuando se produce una sombra mucho mayor en cualquier lugar. Y esa sombra, cuando ya yo me voy al tema de diseño de sistemas fotovoltaicos, esa sombra es la que yo debo evitar para que mis sistemas fotovoltaicos no caigan en sombreados parciales o totales. Entonces, obviamente, tengo que calcular el valor de dicha sombra
para darle una separación adecuada a mis paneles solares. Entonces, ese movimiento del Sol se define por un par de coordenadas, o por un par de conceptos, mejor dicho. Uno de ellos es la elevación, que me indica qué tan elevado está el Sol respecto a un plano horizontal. Y el otro es el azimut, que me indica que se puede decir qué tan desviado del norte está mi Sol. ¿Sí? Obviamente esto les comento azimut, porque en algunos lados se trabaja con ese término, el azimut. Y si nosotros quisiéramos orientar nuestros paneles netamente hacia el norte, el azimut debería ser 0 grados, ¿ya? Pero ojo, repito, esto es para el hemisferio sur únicamente. Voy de nuevo, los paneles solares se tienen que orientar hacia el norte. Nosotros, como estamos en el hemisferio sur, el azimut que me indica el norte es un valor de 0 grados. ¿Ok? Entonces, cuando me pidan o me soliciten el dato de a qué azimut voy a poner mis paneles solares, siempre voy a decir a 0 grados. Otra vez vemos el movimiento del Sol, ya lo podemos ver con dos resúmenes en distintas ubicaciones. Miren, aquí es recorrido del Sol en una latitud a 50 grados, o sea, en países que están bien, bien arriba, y aquí vemos el recorrido del Sol en el Ecuador. Entonces, esas variaciones también en la trayectoria del Sol, hace que yo debería darles inclinaciones distintas a mi panel, si es que está en un lado o si está en el otro. Una inclinación diferente, ¿sí o no? Ya. Esa inclinación diferente también existe un valor óptimo. Así como ya hemos visto de que tenemos que colocar los paneles hacia el norte para aprovechar mejor la radiación, también existe pues una inclinación óptima. Entonces, esa inclinación óptima se tendría que dar de tal forma que el Sol o los rayos solares incidan de forma perpendicular a mi panel solar. ¿Sí? Entonces, si es de forma perpendicular, quiere decir que tiene que formar un ángulo de 90 grados. Y la elevación solar sería, para este ejemplo, un valor de 75 grados. Y si esa elevación es 75 grados, ¿a qué inclinación debo poner mis módulos? Debo poner una inclinación de 15 grados, ¿no? Por geometría. 75 más 15 me da 90. ¿Ya? Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, lo que pasa en la realidad, pues es que el Sol no incide con un valor fijo todo el tiempo. El ángulo del Sol varía durante todo el año, durante todo el mes, durante todo el día. Entonces, obviamente existen seguidores, los trackers, los seguidores solares, que me permiten o que van a mover al panel solar todo el tiempo para que los rayos solares siempre caigan de forma perpendicular y se aproveche de la mejor forma. Pero eso se utiliza para proyectos solares de gran escala, parques solares. Si es que yo voy a trabajar en un proyecto pequeño, generalmente el panel se pone a una inclinación fija. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es esa inclinación entonces? ¿Cuál es la que me permite optimizar ese aprovechamiento de energía? Ya. Ese es un valor que no es tan sencillo de obtener. El único lugar donde nosotros podemos encontrar esa inclinación óptima es en los proveedores de datos meteorológicos o en los proveedores de software fotovoltaico, porque ellos son los únicos que pueden calcular dicho valor. No es que existe una fórmula simple, existen fórmulas sí, pero muchas de ellas son empíricas, ¿sí? No hay ninguna fórmula precisa hasta el momento que nos dé la inclinación óptima de los módulos. Lo que sí funciona, ojo, es que para latitudes pequeñas, es decir, para países cerca del Ecuador, como es el caso de Perú, esa inclinación óptima es el valor absoluto de la latitud. Un ejemplo, si la latitud de un lugar es menos 12.5 grados, como no es por ejemplo Arequipa, el ángulo de inclinación óptima de los módulos será de 12.5 grados, el valor absoluto. ¿Ya? Esa es una regla general que funciona muy bien para nosotros.
Para países que están muy arriba en el plano terrestre, funcionan otras fórmulas empíricas, otras de las prácticas. Pero para nosotros funciona muy bien esto. Igualar la latitud del lugar a ese ángulo de inclinación óptimo. Pero, repito, esto siempre y cuando no tenga esta información. Si es que no tengo esa fotovoltaica y no tengo tampoco una base de datos de recurso solar que me diga eso, pues simplemente tomar esta consideración. Entonces, hasta ahí todo lo que se debería hacer en el tema de inclinación de paneles solares, de aprovechamiento óptimo y de obtener el recurso solar de determinado lugar. Pero en la realidad ya nos topamos con otras cosas. ¿Con qué nos topamos? Pues nos topamos con inclinaciones totalmente verticales, que no tienen para nada un ángulo óptimo, pero simplemente por estética del lugar, pues que se puso así, estética, arquitectura. En otro caso podría ser instalaciones curvas, como estas. ¿Se dan cuenta? Es un techo curvo. Entonces, simplemente se tiene que adaptar a la superficie que hay. Porque si queremos incorporar alguna estructura o equipos que me permitan modificar por completo la superficie de tal forma que que la inclinación con la cual finalmente se pongan los módulos sea la óptima, probablemente hacer todo ello va a ser mucho más costoso y para nada económico ni viable financieramente que simplemente adaptarlo a la estructura tal como está. Entonces tenemos el curvo, tenemos el vertical, tenemos este se le conoce como coplanar u horizontal, si dan cuenta, ¿ve? Pegado al techo. O tenemos las inclinaciones a dos aguas, como vemos aquí. Que esto también se está aplicando en algunos otros países. En Perú no mucho, en Perú todavía no se logra desarrollar esto. Pero en otros países sí se logra aplicar esta inclinación a dos aguas. Y bueno, ¿quieren saber por qué se hace así? Pues lo dejaremos para otro webinar, para que asistan y se los contaré a detalle. Entonces, para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio con SolarGIS. SolarGIS es una base de datos libre, entre comillas, porque solo proporciona el recurso solar anual, no proporciona el recurso solar mes a mes de un lugar. Si queremos un recurso solar mes a mes, se tienen que registrar y les da solo permitido tres lugares. Después de eso ya tienen que pagar. Pero si no se registran, pueden verificar todos los lugares que ustedes quieran, pero repito, solo el recurso solar anual. Nada más. El único. Entonces, ¿cómo ingreso yo a SolarGIS? Pues aquí le dejo el enlace. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver. Ahora vuelvo a compartir. Ya, ahí está, mírenme. Entonces, de forma rápida, les quiero mostrar esto de los colores. Y esta es una escala de colores. Mientras más oscuro es el color, quiere decir que el recurso solar está más fuerte. Mayor abundancia de recurso hay ahí. Por otro lado, si yo tengo colores claros como celeste, verde, amarillo, quiere decir que ahí es donde el recurso solar llega con menor fuerza. ¿Se dan cuenta? Aquí hay algunas zonas de la selva, incluso de la Sierra Central, zonas con bajo recurso solar, pero la mayoría del Perú cuenta con recurso solar bueno, ¿no?
mucho mejor que los países que actualmente son potencias fotovoltaicas en el mundo. Ahora, ¿cuáles son los recursos, perdón, los departamentos con recursos solar más abundantes? Son los del sur. Arequipa, Moquegua, Tacna, algo de Puno, Ica también. Ahora, ustedes tienen dos formas de buscar un lugar. La primera es en el mapa, ustedes mismos ubicándolo. Se pueden acercar, se pueden alejar con el mouse. Y la segunda es aquí, ¿no? Donde dice localizaciones. Y en estas localizaciones pueden ingresar simplemente el lugar, como por ejemplo Lima, y le va a salir ahí unas opciones y le va a llevar pues al centro de Lima, ¿no? O también pueden ingresar coordenadas, que eso es lo que más se suele hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí yo borro esto, voy a ingresar coordenadas en este formato, con el símbolo y con la coma, y voy a poner Enter. A ver si se ha detenido un momento. No me respondió a las coordenadas, pero pueden hacer un intento más tarde, quizás la página esté fallando, ¿sí? Entonces lo que nos queda ahorita es buscar simplemente por lugar. A ver, podemos buscar otra ciudad del Perú, por ejemplo, Cusco. Y está Cusco, y actualmente me lleva a Cusco, ¿no? Ya, entonces aquí aparece un valor, 1745. Sin embargo, cuando yo me voy a las unidades, a esta parte de derecha de aquí, veo que 1745 tiene unas unidades que no hemos visto en el taller que hemos hecho hoy día. Entonces, actualmente la descartamos. Sí, en un próximo taller también les enseñamos qué es esta unidad, pero ahorita nos concentramos qué es el GHI. Sí, el GHI le dije para superficies horizontales. Aquí está con un valor de 2066. ¿Por qué está así? Porque este es el GHI o el recurso solar para todo un año. Si quiero únicamente para un día, aquí está, 5.661. Que en horas solares pico sería lo mismo, simplemente con cambio de unidades. 5.66 horas solares pico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el GHI. Esta base de datos nos da también el GTI. ¿Ven? El GTI. Entonces, si yo aquí encontré el GTI, mejor me conviene usar el GTI. Pero, lo mismo que les comenté al principio, el GTI se usa para un ángulo de inclinación específico. Y ese ángulo de inclinación específico, esta base de datos también te lo da. Y te dice para octa. ¿Qué es octa? En este caso es ángulo óptimo. ¿Ya? Y ese ángulo óptimo te lo da aquí, mírenme, 19 grados. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si quiero hacer una instalación fotovoltaica en esta parte del Cusco, me conviene inclinarlo 19 grados, mis paneles solares, orientarlos hacia el norte, como ya sabemos, y el recurso solar que yo voy a obtener va a ser 5.897 horas solares pico. ¿Ok? Eso multiplicado por la potencia de mis paneles y por el rendimiento de los mismos, o el rendimiento del sistema, mejor dicho, me va a obtener dando finalmente el recurso solar, perdón, la producción solar de mi sistema. ¿Cuánto es el rendimiento promedio de un sistema fotovoltaico? Pues eso varía, ¿no? Pero pueden considerar como un 80% un buen factor para que obtengan sus primeras estimaciones.
Entonces, repito, potencia fotovoltaica por el recurso solar en horas solares pico y por el rendimiento del sistema me da cuánto va a generar mi sistema fotovoltaico en la realidad. Entonces, ese es SolarGIS, ¿sí? Ustedes pueden registrarse aquí, les decía que les da 3 ubicaciones con toda la data completa de recurso solar y con otras herramientas más que ustedes pueden explorar. Y a partir de la cuarta ya te piden un pago, ¿no? Ya no es gratis. Pero de forma libre pueden encontrar recurso solar anual de cualquier lugar del Perú. Repito, anual y por día. No lo encuentran por mes, ¿ya? Este es un recurso solar que lo estamos encontrando por día, pero es un día promedio de todo el año. Entonces, eso es SolarGIS. Explórenlo y ustedes mismos dense cuenta de cuáles son las regiones con mayor potencial de implementación de proyectos solares. Bien, ahí terminamos hasta el día de hoy, chicos. Y les dejo esta última información de que la otra semana estamos nosotros iniciando un nuevo entrenamiento de fotovoltaica industrial, específicamente para casos de sistemas fotovoltaicos de conexión a red, los que se aplican en comercios, viviendas urbanizadas, minería, agricultura, industrias. Así que nada, pueden escribirnos si es que desean información de eso. ¿Alguna consulta del taller de hoy? A ver, ¿los leo o los escucho? A ver, hay una pregunta que nos dicen, ¿qué imposibilita realizar proyectos fotovoltaicos de gran escala en la región de Puno, ya que tiene muy buena radiación solar? A mi apreciación personal, creo que es en muchos casos el tema de financiamiento. ¿Quién es la entidad, la empresa o la persona quien financia un proyecto fotovoltaico? Ese es el gran dilema, porque el recurso solar puede haber, pero en la realidad el mayor problema es quién los financia, ¿no? ¿Cómo es que se recupera la inversión por un proyecto de esas características? Eso te respondería, Edson. Pero para darte un caso, en la isla de Amantani, que está en Puno, se hizo un sistema fotovoltaico que es actualmente el quinto más grande del país, hablando solo del sector privado, ¿sí? Es un sistema de 285 kilowatts, creo, y es con baterías. Muy grande, está en la isla Mantani alimentando prácticamente todos los consumos de esa isla. Otra consulta, para un proyecto, por ejemplo, en Cajatambo, ¿qué sitio nos recomienda para usar la base de datos? ¿El de la NASA o SolarGIS? ¿Por cuál me decido? Ya, como decía, la NASA tiene un porcentaje de error muy alto. Si puedes usar SolarGIS, úsalo, o si puedes usar cualquier otro software que he comentado ahí en la parte de plataforma de información, también úsalo. La NASA sí, también personalmente se lo recomiendo que ya no lo utilicen. Ya, yo personalmente no lo uso hace años, ya he dejado de usarlo por completo. Bien, entonces, no habiendo más consultas, paso a cerrar este pequeño taller. Les repito, les hacemos llegar la grabación y las diapositivas a sus correos. ¿Sí? Muchas gracias a todos y espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Hasta luego.